Desde hace pocos años se tomó la decisión importante que era necesario vacunar en principio a las niñas entre 12 y 13 años contra el virus del papiloma humano. Esta era una posibilidad de evitar un cáncer de cuello uterino a futuro en la medida en que se vacunaba a las jovencitas de todo el país. Pero no era parte de la política pública, no estaba en el conjunto de la vacunación que el Estado provee. Así comenzó. Poco a poco se ha ido incorporando y en términos de salud pública ya tenemos, y eso hay que saludarlo, un plan importante que tiene que ver con la vacunación del virus del papiloma humano, que si me lo permiten además incorpora niños que también son transmisores del virus y por lo tanto también merecerían de esa vacunación. Pilar Collantes es presidenta de la asociación Voces Ciudadanas y nos acompaña esta mañana para hablar de este plan tan interesante y tan importante. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Pilar, ¿qué importancia le asignas a este plan? Luego lo desmenuzamos, pero una primera aproximación, ¿cuál sería? Bueno, lo que significa proteger a los niños y a las niñas contra el virus del papiloma humano, es decir, prevenir el cáncer de cuello uterino, que cada día, mientras que hoy conversamos, 6 mujeres mueren en nuestro país por cáncer de cuello uterino, significa reposicionar, significó eso desde el inicio, desde 2011, como lo miramos, reposicionar a la niña inicialmente en la escuela, en la sociedad y en la familia, ya que es una enfermedad que se contagia por transmisión sexual a lo largo de la vida. Así es. ¿No? Entonces, y por supuesto al niño en este binomio importante, y tiene una mirada, nosotros lo miramos que es un asunto de derechos, es un tema que tiene que rostro de mujer, ¿no? Porque el cáncer tiene rostro de mujer. 5.000 nuevos casos en nuestro país cada año. Más de 2.000 mujeres mueren anualmente, entonces el Perú está insertado y tiene que respetar esos acuerdos suscritos, ciertamente, por ejemplo, como miembro de la OMS. Seguro. A la eliminación del virus del papiloma humano. Pilar, no hay plan sin dinero. Así es. ¿Cuánto dinero le han puesto al plan? Bueno, le han puesto más de 11 millones y si bien es un plan anual que se ha hecho, y hay que saludarlo, como tú lo has señalado. Sin embargo, y creo que eso tiene que ver con lo que decías inicialmente, tiene que ver un poco con esta cultura de nuestros funcionarios públicos, ¿no? De esta forma de gestionar y hacer gobernanza, donde el tema de la oportunidad es perdida. No hay una suerte de inercia, y en ese sentido creo que sí tocaría la gestión del Ministerio de Salud, entendido que cada gestión busca hacer las cosas mejor, ya que les toca hacer eso, ese es el mandato, para eso usa recursos públicos, ¿no? Entonces creo que hay grandes desafíos. Hubo un esfuerzo en mejorar las coberturas de vacunación, que hasta el año 2003 mejoraron a comparación de los años anteriores, ciertamente, ya estamos vacunando a los niños, sin embargo, ahí falta, como lo que nos pasa en nuestro país, este diálogo que ocurre a veces entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Hay esfuerzos y creo que en ese sentido hay que tener una mirada integral. El tema de salud no es solo del Ministerio de Salud. Pero fíjate cómo es la vida. Ayer estuvo con nosotros el doctor Pedro Riera, que está postulando al Colegio Médico, y estuvimos hablando de él sobre el tema de vacunas, y era impresionante cómo el Perú había tenido extraordinario desempeño en vacunación infantil, pero debido al COVID las cifras habían caído notablemente. Ya no solo, evidentemente, no solo para virus del papiloma humano, sino en general, te hablo de polio, sarampión, rubiola, que son también enfermedades muy complejas, ¿no es Ahorita cierto? tenemos una alerta de sarampión. Sí, señora, por eso fue un poco la conversación que tuvimos ayer. Entonces, Pilar, yo quería preguntarte en este sentido, ¿cómo apostamos por más vacunación cuando nuestros números en vacunación todavía están en debe? Sí, mira, yo ahí, eso es algo que yo le he escuchado a muchos funcionarios esa afirmación. Y no la comparto exactamente. Cuéntame. Y ahí te digo, primero, el Perú sí ha tenido avances, pero yo no diría que han sido extraordinarios. Las bajas coberturas, cuando hablamos de coberturas de vacunación, es decir, el esquema completo, que un niño ha recibido todas sus vacunas de polio, todas sus vacunas de sarampión, incluidos los refuerzos, eso es lo que significan las coberturas de vacunación, y el ideal es 95%. Esto no es como economía, que tú dices 70, oye, suena bien. No, así no funciona. Entonces, el Perú no estaba antes de la pandemia en 95. Oh, amiga mía. No teníamos padrón nominal. Siempre que han estado. Sí, ese ha sido uno justamente de nuestros grandes desafíos. Por ejemplo, hemos tenido el año pasado muertes por enfermedad inmunoprevenible que puedes prevenir, y tenemos la vacuna de varicela y murieron 3 niños. Entonces, yo siento que a veces esa suerte, ese es uno de los grandes temas, ¿no? La reflexión y el análisis. Si no podemos tener autocrítica y solamente contamos, no, tenemos una alerta de sarampión. Clarísimo. Hemos tenido
aparentemente han habido casos inclusive de poliovirus derivado en la selva, en zonas nativas, en Natel de Marañón. Sí. Entonces, ahí realmente preocupa, por ejemplo, las bajas coberturas de influenza que tenemos, para darte un dato. Y otra cosa, cuando hablamos de vacunación, y hay que hacer el match con la mirada de derechos, cuando nosotros hablamos de que nadie se quede atrás, ¿qué significa? Que todos los niños y niñas, en particular los que no acceden, por supuesto, al sector privado, los que tienen mayores dificultades de acceso. Bueno, en vacunación, cuando tú revisas el plan o la norma técnica, ellos hablan de una meta de cobertura que no es el 100%. Por ejemplo, en influenza, la meta desde hace 7, 8 años, 60%. Y de ese 60% pueden llegar a menos 40, de 50, claro, a 40. de acuerdo. Entonces, si ya tú miras con números duros, o sea, a ver... Si tus metas son bajas, tus objetivos son bajos también, de acuerdo. Sí. Pilar, vamos con ello, pero quisiera terminar el virus del papiloma antes que nos metamos en otros temas también interesantes. ¿Todas las variantes del virus del papiloma están cubiertos con esta vacunación o siempre quedará el riesgo? Mira, ahí es bien interesante. Esta vacuna aparece en el mundo en el año 2006. Entonces ya hay evidencias. Fíjate que en Australia y en Escocia hay resultados sumamente, y por eso que se habla de la eliminación del virus del papiloma humano al 2030. Tú sabes que han hecho un seguimiento y todas las niñas, y en ese caso ellos también, los niños que ahora ya son adultos, no han presentado ahí cero virus del papiloma humano. Entonces, la evidencia lo que nos dice y lo que nos alienta, por eso tenemos a países en nuestra región como Chile, como Argentina, como Brasil, que ellos hacen el catch-up. ¿Qué significa? Buscan a todos los que no fueron vacunados hasta los 26 años. Entonces, y eso ocurre cuando tú tienes funcionarios que están pensando adelante. Cuando los que dicen que, por ejemplo, hay una ley que tienes que vacunar hasta los 18 años, dice, esto que tengo que pensar, le mandan, según tengo entendido, el INS ha respondido, necesito contratar un consultor para responder el documento. Tú dices, o sea, ese discurso. El sentido de urgencia, ¿dónde está? Claro, te entiendo. Y tienen que esperar y esperar, ¿no? O esa, digamos, poca vocación de diálogo. Entonces, puede el ministro inclusive tener el ánimo y las ganas de hacer, pero necesita a todos los niveles. Claro, una capa de gestión mucho más agresiva en estos términos, ¿no es cierto? Así es. Pilar, pero también es verdad que en el caso del virus del papiloma humano nos hemos encontrado con fuertes resistencias de sectores conservadores que dicen que esa es una vacuna que abre las puertas para la promiscuidad y la sexualidad temprana de los adolescentes. ¿Qué se le responde, Pilar? Yo lo que le diría es que las 6 mujeres que van a morir hoy día por cáncer de cuello uterino, yo miraría a los ojos de esos padres con profundo respeto y les preguntaría, si usted hubiera sabido que existe, y en esa época no existía una vacuna así, ¿usted hubiera vacunado? O sea, mirar a los ojos de una madre y de un padre, que me ha tocado hacerlo hace muchos años, o sea, me apasioné por el tema, te estoy hablando del 2000, y que te diga la persona en ese momento, la vacuna no estaba en el calendario nacional, es devastador. Claro. ¿No? Porque tú dices, en realidad, ¿cómo es posible que voy a perder esta oportunidad? Entonces creo que de eso se trata. De lo que se trata es que le diga a su hija, o sea, primero que ahí hay un tema adultocéntrico, ¿no? Entonces, primero que hay que mirarla con profundo respeto. Así es. Es una persona, ¿no? Y es un tema de que nadie puede amar lo que no conoce. Y el cuerpo no está asociado a lo promiscuo, al contrario, a la belleza. Imagínate todo nuestro cuerpo que funciona, es una máquina maravillosa. Maravilloso. ¿No? Entonces creo que el mejor mensaje que tenemos que darle las madres, los padres, a nuestros hijos, a nuestras hijas, es mirarlos con profundo respeto, ¿no? Y alentarlos a protegerse, ¿no? La pandemia nos ha enseñado y creo que tenemos que aprender. Y solamente te pediría, por favor. Dale, por favor. Sí, yo quisiera exhortar al Ministerio de Salud, sé que ahora hay un nuevo liderazgo en la Dirección de Inmunizaciones, a que se pueda implementar, porque en el plan no se ha considerado la parte de la ley que dice de vacunar hasta los 18 años. Ah, ¿no? ¿Hasta qué edad han planteado? Digamos, estamos hasta lo que, como dice la norma técnica, hasta los 11, 12 años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un mandato, es una obligación hacerlo, ¿no? Hay una ley, y es una ley que es para bien, ¿no? Porque a veces no tenemos esas buenas noticias del legislativo, pero esta sí, entonces hay que hacer los esfuerzos para ya hacerlo. ¿Y sigue siendo eficiente a medida que avanza la edad del...? Por supuesto. Sí. Mira, los catch-up que se hacen en nuestros países son hasta los 26 años. Entonces, para que podamos ver, y imagínate, puedas estar aquí tú sentado y anunciar
que se eliminó el virus de papiloma humano. Maravilloso. ¿No? No, Maravilloso. maravilloso. Esas son las noticias que a uno siempre le gustaría dar, Pilar. Así es. Durante el tiempo en que no teníamos plan de vacunación para el virus del papiloma humano, pude ver con enorme aliento el trabajo de algunos directores y directoras de colegio que estimularon a los padres de familia a que vacunaran a las niñas, en ese momento niñas, en los centros de salud cercanos al colegio. ¿Te parece valioso que educación también se la juegue en esta línea? Mira, lo hemos visto. Sin salud no hay derechos. No hay forma que tú ejerzas tu derecho a la educación si no estás en bienestar. Así es. Entonces yo creo que los maestros y las maestras son un gran potencial para que ellos puedan ser sensibilizadores, y en ese sentido el Ministerio de Salud está haciendo los esfuerzos, y hay que hacer más esfuerzos, todos aunar los esfuerzos para dar más capacitación y sensibilización a los maestros y las maestras, y sepan de la importancia, porque literalmente lo que están haciendo, lo que estás haciendo ahora mismo, y te agradezco muchísimo, es salvar vidas, ¿no? De eso se trata. En eso andamos, de acuerdo. Sí. ¿Cuándo comenzaría la vacunación ya dentro del plan? Ya está el plan, o sea, el año pasado también había un plan nacional. Ahora lo que hay que hacer es que no se puede hacer oídos sordos a la ley. Creo que lo que toca es hacer la corrección en la norma técnica y nada más. Eso no no hay debería que se ponga, ser un problema, digamos. No debería de serlo. De acuerdo. ¿Y con 11 millones vacunamos a todo el país? En lo que se refiere a BPH, BPH. ¿no? Seguramente siempre hay la posibilidad de pedir ampliaciones, porque ahí tienes un gran tema y ellos mismos lo dicen en su plan. ¿Cuál es el problema? No solamente que no tiene suficientes recursos humanos, si bien a las enfermeras vacunadoras de nuestro país se les caracteriza por, o sea, son realmente son heroínas. Caminan, Pilar, así es, cruzan ríos, suben, ¿no? O sea, no homenaje permanente a ellas. Por supuesto. Entonces, ¿qué se necesita? Mejores recursos, y el MEF creo que tiene que darse cuenta la importancia que deberíamos, y no siempre son las que reciben, digamos, unos honorarios acorde con el esfuerzo que tienen, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que haber una reflexión por el lado del sector, y también en mejorar, para que eso permita mejorar los horarios, poder acceder y buscar a las niñas y niñas, generar campañas de sensibilización dirigidas, y también hay otros grupos como son los grupos de riesgo, las personas que viven con VIH, por ejemplo, en todos los países, en varios países, como los que te señalaba, Chile, Argentina y Brasil, los protegen hasta los 45 años. Claro. ¿No? Porque además previene las verrugas genitales en los hombres. Totalmente. Pilar, antes que el tiempo me gane, a mí 11 millones, dicho así, no solo me suena poco en relación a lo que hay que reconocer el esfuerzo de las enfermeras, sino porque también hay en algunos casos que sostener cadenas de frío, hay que cuidar los lotes de vacuna, y me preocupa que no nos alcance el dinero. Sí, es lo que siempre, y ahí hay un tema que hay que hacer, que hay que, digamos, este diálogo con el MEF, de que tiene que tener primero las lecciones aprendidas, y el algoritmo es muy simple, ¿no? No hay nada aquí que descubrir, y que más bien ellos tienen que aprender. Es que la importancia que significa salud, porque si tenemos a personal desmotivado, con pésimos recursos, si no tenemos los suficientes, digamos, la disponibilidad, la cadena de frío, el personal de alguna forma también generando unas campañas que ellos necesitan de sensibilización, de apoyo, etcétera, no vamos a lograr llegar a la meta que el Perú ha suscrito. Y otra cosa más, APEC, el Perú este año es además, digamos, el anfitrión. Así es. Bueno, en APEC está señalado el tema puntual vinculado, fíjate cómo está vinculado al tema de desarrollar a la mujer económicamente, que es la eliminación del virus del papiloma humano al 2025. Por tanto, yo creo que lo que tocaría es que el Perú dé la buena noticia. Fíjese, se dio la ley, ya lo estamos implementando, ¿no? Por si hay alguien en el MEF despistado con este tema, ya que tienes otro argumento para poder dotar, ¿no es cierto?, a las mujeres de una vacuna que las proteja. Pilar, gracias por haber venido, y te propongo una segunda reunión, ya no solo para hablar del virus del papiloma humano, sino para hablar de sarampión y de polio. Hemos tenido afortunadamente casos, digo afortunadamente porque no ha habido contagio en el país, pero casos donde sí se ha presentado un brasilero, creo que vino, hay una persona en este momento con sarampión traído de Europa. Y hay que estar protegidos, y con bajas tasas de vacunación no protegemos a nadie, ¿no? Así es, correcto. Sí, se necesita hacer un gran esfuerzo articulado, y ahí es bien importante un gran liderazgo del lado de PCM, porque ese es un tema que va más allá. Fíjate que la vacunación, y en México, tiene que ver con seguridad nacional. Imagínate. ¿No? O sea, hay que tener esa mirada, esa visión de país que todos soñamos y queremos, ¿no? Y desde aquí vamos a ir desterrando esos discursos bobos de que las vacunas no salvan vidas, porque las salvan y todos lo sabemos. Gracias, Pilar. A ti. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pilar Collantes, presidenta de la Asociación Voces Ciudadanas, ha estado con nosotros
hablando de la importancia de este plan nacional contra el virus del papiloma humano. Es una buena noticia, por supuesto que hay que pulir detalles, pero se avanza en un buen sentido. Así que a los padres de familia lo que nos corresponde es que a nuestros hijos, 12, 13 años, inmediatamente ponerles su vacuna.